but it will go through you and beyond you to the church of all Latin America. pero va a llegar a ustedes y más allá de ustedes y eventualmente a toda la iglesia de Latinoamérica. So we have been praying in a remarkably ambitious way for the Lord. Hemos estado orando de una manera muy intensa delante del Señor, That He would lay foundations for the church that cannot be moved. para que Él ponga fundamentos para su iglesia que no sean conmovidos. And the end result is a highway of holiness. Y el resultado de ello es un camino, una carretera de santidad, Which my Jewish people shall tread la throughout the cual, whole of Latin America. por la cual nosotros como judíos caminaremos por toda Latinoamérica. In the last days on their route, on their way to Zion. En los últimos días, mientras vayamos a Sion, We'll speak more of this later. vamos a hablar más de esto dentro de un momento. But the reality needs to be established tonight and tomorrow night. Pero necesitamos establecer estas realidades ahora y la noche de mañana, Through the word which the Lord will send. porque es la palabra que el Señor va a enviar. In the beginning was the word. En el principio era el verbo. So Lord, we're asking Así es que, Señor, te estamos in your pidiendo precious jealousy over your own purpose and will, que en tu celo sobre tus propósitos y tu palabra, which we understand only in part, los cuales entendemos solo that parcialmente, you will redeem this night que tú redimas esta and noche all of the occasions before us in these days y todas las ocasiones en las que estemos juntos en estos días, to lay your own foundation, para que tú pongas tus fundamentos, to not only bless the church but make the church a blessing, para que no solamente bendigas a la iglesia, sino que hagas de la iglesia una bendición, that the church itself will be the highway of holiness para que la iglesia misma se convierta en ese camino de santidad, in which your people shall pass over. camino en el cual tu pueblo pasará. So speak, Lord, Así que habla, Señor, for these great purposes, y cumple estos grandes propósitos. filling my mouth with good things, Llena mi boca con cosas buenas, opening the ears and hearts of your people, abre los corazones y los oídos de tu pueblo. and the remarkable phenomenon of your word, El fenómeno excelente de tu palabra, even as it constitutes an event, incluso que pueda constituir un evento, more than instruction, más que mera instrucción, but establishes something, sino que establezca algo, even by the speaking. incluso por hablar. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. 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 Amén. Amén. Thank you. Some of you may have been offended last night after the service who came up for personal prayer. Tal vez algunos de ustedes salieron ofendidos cuando se acercaron a nosotros para oraciones personales después del servicio, Instead of answering your request, Porque- as I could easily have done, en lugar de contestarles su petición como fácilmente pude haber hecho, I asked you a question. les hice una pregunta. Have you brought this request to the elders of your own church ¿Le han hecho esta petición a los ancianos de su propia iglesia before coming up to us? antes de venir con nosotros? And most were surprised by the question. Y la mayoría a los que les hice la pregunta se No, they sorprendieron. had not done so. No lo hemos hecho. Or they come from congregations where the elders leave something to be desired. O venían de congregaciones donde sus ancianos, sus líderes no tenían nada que ellos pudieran desear. I said, you go to them nevertheless, Y yo les dije, vayan con ellos. because Sin embargo, no importa. there's something at issue here more important than your personal need. Porque hay algo aquí en juego que es más importante que su necesidad personal. It's the issue of the government of God, Es el asunto del gobierno de Dios, which is the issue of the kingdom of God, lo cual es el asunto del reino which de is the Dios, issue of the word of lo God. que es el asunto de la palabra de If Dios. any among you be sick, Si alguno de ustedes está enfermo, let him call for the elders of the church. vaya con los líderes o ancianos de la Let them iglesia anoint with oil and pray the prayer of faith. y que ellos lo unjan con aceite y hagan la oración de fe para que sea sanado. We don't want to circumvent
that requirement in God's Word. No le queremos sacar la vuelta a esas instrucciones que nos da la palabra de Dios. Because it weakens and demoralizes the church Porque eso debilita y desmoraliza a la iglesia. and robs the elders of their responsibility Y les quita a los ancianos o a los líderes and su the exercise of their responsabilidad authority. en el ejercicio de su autoridad. That's why they are weak, Esa es la razón por la que ellos because son you haven't débiles. called upon them Están debilitados porque no los and buscamos reminded them of their y responsibility porque no les recordamos que tienen una to be in that responsabilidad. place of God Estando en ese lugar, that can confer blessing en ese lugar en el que Dios los ha in the puesto para que local ellos body, in the den assembly. bendición en la asamblea local, en la We iglesia. must honor the principles of God Debemos de honrar los principios de and Dios be turned away from personality, y darle la vuelta a esa the conflicto de visiting personalidad. speaker, the Al- visiting speaker. Bueno, no debemos de acudir con el orador, con el predicador que todos pueden ver, As if he has some special kind of magic. como si tuviera algún tipo especial de magia. And that assures the immaturity of the church. Porque hacer eso asegura que la iglesia siga siendo inmadura. So we want to turn the attention away from ourselves Así que queremos que no sea la atención colocada sobre nosotros, and direct your attention to where it belongs. sino que ustedes pongan su atención a dónde To the pertenece, elders of your own a los church, ancianos de su propia iglesia, and to find your healing there. To find your healing there, para que encuentren su sanidad ahí, and not in some magical hope that has to do with a visiting speaker y no en una or his esperanza personality. mágica que tiene que ver con el predicador invitado. So don't feel insulted if we direct you in that way. Así que no se sientan insultados si son dirigidos por ese camino. It'll be a blessing for you, a blessing for the elders, Será una bendición para ustedes y una bendición para sus líderes, that the church might be the church, para que la iglesia sea la iglesia and divine order be restored to the y church, para que el orden divino sea restaurado a la in the iglesia, respect for its authority and government, en el respeto por sus autoridades y su gobierno, and the preeminence of the Word of God. y en la preeminencia de la palabra de Dios. If any among you be sick, Se let him ungirán call a los enfermos. for the elders of the church. Los ancianos de la iglesia son los que harán eso. That's humiliating. Eso es You know them too humillante. well. Los conoces demasiado You bien. see them in their humanity. Los miras en su humanidad. They don't have that mysterious, charismatic quality that the Ellos no visiting speaker tienen has. esa misteriosa calidad carismática que el predicador tiene. But if you knew us as well as you knew your elders, Pero si los conoces así de bien, there's no special magic about us. si nos conocieran a nosotros así de bien, verían que no hay So, nada mágico acerca de Let us grow nosotros. up rightly unto the Lord. Así que acerquémonos de la manera correcta al Señor. Amen. Amén. I think that by and large we're much more sick than we should be. Pienso que We are more sick than we ought to be. Pienso que hay más enfermedad entre nosotros que la que debiera de haber. We have too many ailments. Tenemos muchas enfermedades And I think that the problem is our preoccupation with ourselves. y pienso que la raíz de eso es la preocupación de nosotros mismos. We are too much the center of our own concern, Nos preocupamos demasiado por nosotros mismos. which roots us in the earth. Estamos aquí en esta tierra, We're looking down, estamos mirando hacia how abajo, we feel, how we appear. cómo me siento, our cómo me condition. veo, cómo es mi condición. When God calls us to look up, Cuando Dios nos dice que miremos we are hacia heavenly arriba, minded people. es un pueblo con una mirada So celestial we need to break the power of self-interest. que necesita romper el poder Self-centeredness. del autointerés, del Even as egocentrismo, Christians. incluso como cristianos, Because all that is earthly is carnal porque todo lo que es terrenal Selfish. y es carnal y es egoísta and even devilish e incluso diabólico, gives the enemy opportunity le da oportunidad al enemigo when we are preoccupied with ourselves cuando estamos preocupados con nosotros mismos and the things of the earth. y con las cosas que son de esta tierra. God has given the church a remarkable provision in this regard. Dios le ha dado una gran provisión a la iglesia en este tema.
That provision is Israel itself. Esa provisión es Israel mismo. So when the church in Rome asks Paul, "Is God finished with the Jew?" what does he answer? Así que cuando la iglesia en Roma le pregunta al apóstol Pablo, ¿Dios ya terminó con los judíos? God forbid you should think that. Pablo contesta, Dios impida que ustedes piensen eso. They have only momentarily stumbled. Ellos han tropezado solo momentáneamente, Even in the crucifixion of their own Messiah, incluso al haber crucificado a su propio Mesías, so that salvation might come to the Gentiles, para que salvación pueda llegar a los gentiles, so as to move them to jealousy. para que los gentiles los muevan a ellos a celos. That's in the book of Romans, chapter 11. Eso está en el libro de Romanos, capítulo I think 11. it's verse 11. Pienso que es el verso 11. What a remarkable statement. ¡Qué declaración tan notable! Salvation has come to the Gentiles through the momentary fall of the Jew. Salvación ha venido a los gentiles a través del tropiezo momentario de los But judíos. there's a purpose in God Hay un propósito de Dios aquí, for which reason salvation has come, a través del cual ha venido la salvación. which was such an astonishment it required Peter to receive a vision in a trance. Y era tan extraordinario que Pedro mismo requirió de recibir una visión especial para entenderlo, For salvation is of the Jews. porque la salvación viene de los judíos. And Peter was asleep on the roof of the house in Jaffa, Y Pedro estaba durmiendo en el techo, en la azotea de esta casa en Jaffa, and the Lord brought him into a trance. y el Señor lo llevó a través de un And he saw a trance. vision of a scroll, a parchment coming down, Y él tuvo la visión de que estaba descendiendo una como full of cobija, un pictures of manto unclean animals lleno de animales impuros that Jews were forbidden to eat according to que the law. los judíos habían prohibido que se comieran de acuerdo a la ley. And the voice said to Peter, "Peter, kill and eat." Y una voz le dijo a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. And even in his trance he cries out as the Orthodox Jew, Incluso en su trance, en esa visión, él habla y dice como el judío ortodoxo, "Lord, you know I have never eaten anything unclean." Señor, tú sabes que yo nunca he comido nada impuro. And the Lord said, "What I have made clean, call thou not unclean." Y el Señor le contesta, lo que yo he limpiado no lo llames impuro. In that moment there's a knock at the door. En ese momento hay un golpeteo a la puerta. A group sent by a Roman authority, Un grupo que ha sido enviado por la autoridad romana that Peter would come and speak to them about the holy faith. para que entre y hable con Pedro acerca de la fe. Having received the trance, what is no longer unclean, Peter went. Entonces, habiendo visto esta visión de que eso ya no era impuro, Pedro fue. He would not otherwise have entered the house of the uncircumcised. Porque de otra manera él no hubiera entrado a la casa de gente incircuncisa. And as he was sharing in this house of the Roman with his family and stuff, Y mientras estaba compartiendo el mensaje con este hombre romano About y what su had gente happened acerca de lo que sucedió in Pentecost, en el día de Pentecostés, while he was speaking, the Spirit fell on those who were mientras listening estaba to hablando him. estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban And en they la began casa to speak with other tongues. y comenzaron a hablar en otras lenguas, Exactly of the kind that Peter and the disciples en experienced. lenguas del mismo tipo que experimentaron Pedro y los otros discípulos. Peter said, "How shall we deny them baptism in water, seeing they have received the same gift?" Y Pedro dice, bueno, ¿cómo les vamos a negar el bautismo en agua siendo que ellos han recibido It el was mismo an don que astonishment. nosotros? Él estaba impresionado. God was saving Gentiles Dios estaba salvando gentiles. and the salvation which is of the Jews, Y la salvación viene de los and judíos. giving them the same Spirit. Y ellos aún tienen el mismo It had espíritu. never happened before. Y eso no había sucedido This nunca was antes. unprecedented. Esto no tiene precedente. That such grace and mercy should come to the Ha Gentiles. venido tal gracia y misericordia a los gentiles. And came back with the report to Jerusalem. Y regresaron con el reporte a Jerusalén. God has done something new. Dios ha hecho algo nuevo. He's establishing a church, Está estableciendo una iglesia, both of Jew and Gentile. tanto de judíos como de As one new gentiles, man. como un hombre nuevo. We need to appreciate
the gracious gift that has come to us. necesitamos apreciar el regalo de gracia que ha venido a We're far nosotros. off and without God and without hope in the world. Porque estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. You have received the salvation intended for the Jews Ustedes han recibido la salvación cuya and intención have era para shared with los them in their judíos. faith. Y han sido In copartícipes their de la fe covenant, de their ellos, hopes, their en el promises. pacto, en las esperanzas, en las promesas. So later on, Paul is explaining to Así such que a después, church Pablo le explica a esa misma iglesia, who are asking, is God finished now with the Jew? Are we la now the new cual, Israel? la cual está preguntando, ¿Dios ya terminó con los judíos? ¿Somos nosotros el nuevo Israel? God forbid you should think that. Dios impida que ustedes They're piensen only eso. temporarily set aside. Ellos solo temporalmente han sido echados a un lado. The natural branches have been broken off that you might be grafted in. Las ramas naturales fueron desgajadas para que ustedes pudieran ser injertados. So through their fall, salvation has come to the Gentiles. Porque a través de las aflicciones de ellos, salvación ha venido a ustedes los Then gentiles. Paul adds that one further statement. Y Pablo añade esta otra declaración. So as to move them to jealousy. Ha venido misericordia a ustedes para que ustedes los muevan a celos. Let that sink deep into your hearing. Que eso penetre en sus oídos. For you are not exempt from that responsibility Porque 2,000 years later. ustedes no están exentos de esa responsabilidad. You cannot plead that, well, I'm not capable. No pueden decir, bueno, no soy capaz. I'm just an ordinary believer. Yo solamente soy un creyente I have ordinario. no distinction. No tengo distinción. I can't begin to impress these Jews. No tengo manera de impresionar a estos judíos. There's no excuse for the church anywhere. No hay excusa para la iglesia en ningún lugar. Because this is not only a provision for the Jew, Porque esto no solamente es una provisión para it's el judío, a provision for the church itself. es una provisión para la iglesia misma. There's a purpose for your salvation Hay un beyond propósito yourself. para su salvación más allá de ti mismo. And a purpose of such magnitude Un propósito de tal tamaño, de tal that it has the magnitud, power to break self-interest, que tiene el poder de romper el autointerés, egocentrism, el egocentrismo, the deep thing that keeps the whole of mankind in bondage, aquella cosa que mantiene encadenado a toda la raza is humana, self-centeredness. el egocentrismo. I, me, and mine. Yo, mío y My mío. health, my Mi salud, economy, mi economía, me. mi. So, Entonces, in the world before we were saved, en el mundo, antes de que that fuésemos salvos, self-centeredness was expressed in wanting a different car, a better place to live, ese a food. egocentrismo se exponía, se hacía manifiesto. Quiero este nuevo carro, quiero esta comida, But we quiero come esto. into the church, Pero cuando llegamos a la we bring iglesia, it with us. We bring it with us. nos lo trajimos con nosotros. We still have this orbit, this centeredness, Todavía teníamos este egocentrismo, but it may not be expressed so carnally. pero ya no lo expresábamos tan carnalmente. But we are still the center of our own universe and our own world. Pero todavía seguimos siendo el centro de nuestro propio So universo. we are a congregation of individualities, Entonces así nos convertimos en una congregación de individualidades, more than the organic body of Christ, which is the genius of the church. en lugar de ser ese cuerpo orgánico que debería de ser la iglesia de Cristo. What can break and cancel this so great power? ¿Qué es capaz de romper este poder tan Which grande, we are first and foremost in our own consideration. del cual somos presos en nuestra propia consideración? The purpose of God El propósito de Dios puede romper eso. to move the Jew to jealousy. Para el propósito de mover los judíos a celos. And Paul doesn't tell us how, Y Pablo no nos dice cómo, but it's got to come through you. pero tiene que venir a través de It's the ustedes. reason for your salvation. Hay un propósito para su Beyond salvación. the benefit which salvation has brought, Más allá del beneficio que han recibido you por su need to salvación, recognize the mystery of God necesitan reconocer el misterio de Dios in the church and the Jew, en la iglesia y en el judío, which is as binding tonight as the day in which Paul first spoke it. el cual estamos exponiendo esta noche, así como la primera vez que Pablo habló acerca de A él. church that is ignorant of that mandate, of that requirement, A una iglesia que es ignorante de ese requisito,
will retain its selfish character. Una iglesia que ignore eso va a seguir siendo It will egocentrista. become a thing unto itself. Egoísta, va a querer todo para sí It misma, will live for its own enjoyment. va a vivir para su propio disfrute, And it will be outside the purposes of y God. va a quedarse fuera de los propósitos de Dios It will fall short of the glory of God. y se va a quedar corta de la gloria de Dios It will have no place in His eternal purpose y no va a tener lugar en su propósito eterno and glory. y gloria. I'm glad that the Lord restrained Paul not to tell us how to move them to jealousy. Y le doy gracias a Dios de que Pablo no nos haya dicho cómo es que vamos a moverlos a celos. But I want you to sense the magnitude of this responsibility. Pero quiero que ustedes puedan sentir el tamaño de esta responsabilidad, That cannot be demonstrated as individuals, que no puede ser demostrada but individualmente, only in the totality of the church as the church. sino en la totalidad de la iglesia como iglesia. You've got to exhibit something together, Tienen que exhibir algo juntos, another kind of reality, otra clase de realidad as seen in your relationship, que se ve en su relación, in speaking the truth in love, hablando la verdad en amor, in the way in which you respect each other. en la manera en que se respetan entre You're not ustedes. stopped by differences. No se van a detener por Of race, diferencias of de nationality, raza, of sex. nacionalidad o de sexo. It's another society Es otra sociedad of a heavenly kind de una clase que es celestial, that is rooted in love que está arraigada en and amor righteousness y en justicia and truth, y en verdad, that speaks and does and acts que habla, rightly que hace y actúa con justicia and is not selfish, y no es egoísta, is sacrificial, es sacrificial, exhibits the character and nature of God. exhibe el carácter y la naturaleza de It's a Dios. piece of a kingdom already come. Es un pedazo del reino The que Jews ya have ha never venido, seen. lo cual los judíos todavía no han visto And could not themselves know, y que ellos no pueden conocer, because it's the work of the Spirit porque es el trabajo del Espíritu by hacer those eso, who have the Spirit, a través de aquellos que tienen ese the Espíritu, church. la iglesia. Thank you, Lord. Gracias, Señor. So, Así que I'm walking ever so carefully. estoy caminando con mucha cautela. I don't want to overload you, No quiero sobrecargarlos, but I want you to turn to Ephesians chapter 3 pero quiero que vayan al libro de Efesios capítulo 3 and show you another piece y les voy a mostrar otro of the pedazo Apostle Paul's wisdom and understanding de la sabiduría del apóstol Pablo y de su entendimiento, by which the church becomes the church, a través del cual la iglesia llega a ser la iglesia, as more than a place for a succession of services más que un lugar de servicio tras servicio and benefits that we would receive. y un lugar donde nosotros venimos a Although, beneficiarnos, of course, there are benefits, aunque claro que por supuesto hay beneficios, they are not the first purpose pero for our being as a esos church. beneficios no son la primera razón por la cual estamos en la God has iglesia. established the church of the Gentiles Dios ha establecido la iglesia de los to gentiles perform a particular function for His people Israel, para que realicen una función especial move para them su to pueblo jealousy. Israel, para que lo muevan a celos and also to extend y mercy, también para extender that they misericordia, might obtain mercy, para que ellos puedan obtener because the hour misericordia. is coming Porque viene la hora and is now at hand y está a la mano when Jews the world over will need mercy, cuando los judíos en todo el mundo or they necesiten will altogether misericordia, perish. o si no, perecerán. In Ephesians chapter 3, En Efesios capítulo 3, Paul reminds the church of his commission and call, Pablo le está recordando a la iglesia su that we might comisión y understand su the knowledge llamado which is his in the mystery of Christ in para verse que 4. podamos, en verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, Of the things which in other ages was not made known to the sons of men, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los as hijos it de is los now hombres, revealed como ahora es unto his revelado holy apostles and a prophets sus santos apóstoles y profetas by the Spirit, por el Espíritu, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body, que los partakers gentiles of the promise in Christ. son by the gospel. coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Paul is summing up what I have already said Pablo está condensando lo que yo ya les acabo de of decir, this remarkable mystery de este misterio tan being notable revealed now,
que está siendo revelado hoy, that the Gentiles who were far off, que esos without gentiles hope, without God in the world, que estaban caídos sin esperanza en el mundo, have now been brought near by the blood of the Messiah Jesus, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Jesús, el Mesías, that they should be fellow heirs with the Jews, para que sean coherederos junto con los judíos, of the same body, en el mismo cuerpo, partakers of his promise partícipes de sus promesas, in their Messiah en el Mesías, through the gospel. a través del Evangelio. What a remarkable revelation Qué revelación tan that we notable, have taken altogether for granted, la cual nosotros hemos tomado por have not sentada understood, y no hemos entendido a have not cabalidad appreciated, y no la hemos apreciado, and therefore we're living beneath the glory of our calling. y por lo tanto estamos viviendo detrás de la gloria de nuestro llamamiento. We think we invented the church. Nosotros creemos que fuimos nosotros los que No, inventamos it's la a iglesia. continuation No, es una of continuación the faith already understood and held by believing Jews. de la fe que fue entendida y practicada por judíos creyentes. And you're being joined together with them into the same body Y nos estamos uniendo con ellos en el mismo cuerpo, to have part in their promises and their inheritance in the gospel, para tener parte en las promesas y en la herencia del Evangelio, of which he's made a minister. del cual Pablo es hecho ministro. Before that, you were wild branches Antes de eso éramos ramas silvestres that could not bear fruit que no podían llevar by its fruto very nature. por su propia naturaleza. But God has grafted you into their tree, Pero Dios te ha injertado en ese olivo that you might receive the sap and the life through the root, para que puedas recibir las ricas And the fruit savia de la bearing. raíz y llevar fruto, a special fruit un fruto that especial, cannot be had and formed except through the life flowing through the sap. el cual no puede ser formado a menos que esté recibiendo de la rica And savia. it's that fruit that will move them to jealousy, Y ese fruto va a ser el que va a mover a los judíos a for celos, they themselves cannot bear it, porque ellos mismos no pueden llevar ese because they're fruto, broken off out of their own porque tree. ellos han sido arrancados de su propio So olivo. Paul says, don't you boast, Pablo les dice, no se lest you be jacten, broken off. no se crean mucho, For if he doesn't hesitate to break them off, porque si Dios no For dudó en unbelief, cortarlos a ustedes, a ellos por will su he hesitate to incredulidad, break you off? Él no va a dudar en también Therefore, desdejarlos do a not ustedes. boast. Entonces, no se jacten, you no do se not crean support the root, mucho, the root supports you. porque tú no soportas a la raíz es la que te da vida a ti. So be fruit bearing Así es que llevemos fruto by the life that is now available to you. por la vida que ahora es hecha disponible When a you are ustedes, consciously grafted into their root, porque ustedes fueron conscientemente puestos And y hechos understand participantes it. de la raíz y entendieron and are grateful for it, y están agradecidos por ello and receive the benefit of it. para que reciban el beneficio de ello. Otherwise, De otra manera, you remain a dead, fruitless branch even though you're grafted in. se van a quedar como una rama muerta que no lleva fruto, aunque hayan sido injertados. The sap flows by your gratitude, Porque esa savia By your fluye por tu awareness gratitud, por tu that darte you're cuenta, grateful por tu gratitud to be grafted into de their haber tree. sido injertado a ese olivo. And you're not too proud as to despise it. Y no debes de ser lo suficientemente orgulloso como para You're despreciar eso. counted as privilege Debes de contarte como to be privilegiado, grafted into Israel's tree porque has sido injertado en el árbol de Israel, of Abraham, Isaac, and Jacob, junto con y Of the Abraham, patriarchs Isaac and y the Jacob, prophets, con los patriarcas y los of the holy profetas, prophets and y apostles, los santos apóstoles y the whole profetas, history of that people. todo el misterio de ese pueblo. Then Paul continues. Entonces Pablo continúa. So, I made a minister according to the gift of the grace of God, Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, unto me who am less than the least of all saints, is verse 8, ¿sí? A mí que soy Is this grace menos given? que el más pequeño de todos los santos, That I should fue preach dada among esta the gracia Gentiles de anunciar entre los the gentiles unsearchable riches of el Christ, evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, and to make all men see y de aclarar a todos what is the fellowship of the mystery, cuál sea la dispensación del which misterio from the beginning of the world has been hidden in God, escondido desde los siglos en Dios, who created all things que by creó todas Jesus las Christ, cosas a través de Jesucristo, to the intent that now, para que, stop. detengámonos ahí, We're not going to read this quickly. no vamos a leer esto rápido.
We need to prepare ourselves. Necesitamos prepararnos. The chief apostle, El más grande de los apóstoles, who is the least of all saints in his own estimation, el cual es el menor de todos los santos a sus propios ojos, because the more authentically spiritual you become, the more you recognize your least. porque entre más reconozcas, entre más seas auténtica o espiritualmente, vas a reconocer que eres menor. Therefore, to him can be given the revelation of the mystery, Así le fue dado a él la revelación del misterio, hid from the beginning of all time, escondido desde el principio del tiempo, that now is to be revealed, ahora que ha sido revelado, that God who has created all things through Jesus Christ, el cual Dios que ha creado todas las cosas a través de in Jesucristo, order that, ¿para qué? and here's where we should stop breathing, Y aquí es donde necesitamos detenernos. in order, what, Paul? ¿Qué, Pablo? ¿Qué? What's the purpose for God creating all things? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando creó todas What's las the purpose cosas? of this creation, this world? ¿Cuál es el propósito de este mundo, de esta The creación? races and nations of men, Naciones llenas de hombres. the resources God has placed in the Los earth. recursos que Dios ha colocado en la tierra. That's only an enablement. Es solamente But una it's not cosa the que purpose. permite, que It makes the capacita. purpose No es el possible. fin, es solamente algo que hace el propósito The posible. great apostle El gran is apóstol about to tell us está a punto de what decirnos is God's purpose cuál es el in propósito de having Dios created all en haber things creado todas through las Jesus cosas Christ. a través de Jesucristo. in order that, ¿Para qué? are you ready? ¿Están listos? In order ¿Para that qué? through the church, A través de la iglesia unto the principalities and powers in heavenly places. sea My para verse que 10. la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer Might be known the manifold wisdom of God. por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Amen. Amén. In order that through the church, Para que a través de la iglesia, let this sink in, dear saints. a ver, que esto llegue al profundo de sus God corazones has santos. created all things Dios ha creado todas las cosas. in order that ¿Para qué? through the church, A través de la iglesia, if we were not told anything more, si no se nos dice nada más, this we know, esto sabemos, that in God's sight, que a la vista de the Dios, church was so important to la him iglesia era tan importante para él that he did not think it extravagant que no pensó que fuera algo to create extravagante the whole world and the crear universe todo un mundo in order for the church, para que la iglesia that something might be performed through the church. hiciera algo, para que fuera algo And realizado only a and través de la exclusively through iglesia the church. y exclusivamente a través de la iglesia. We need to wake from our sleep. Necesitamos levantarnos de nuestro sueño. Church is more than a succession of services. La iglesia es más que una sucesión Even de good servicios, services. incluso aunque sean servicios There's a buenos. mystery Es un misterio that goes back to creation. que va desde la That creación. God foresaw the church Dios miró a la and iglesia his purpose through it y su propósito a través de that ella, required the creation of all lo things. cual requirió la creación de todas las cosas May you rise to para the que ustedes importance pudieran of what levantarse it means y To be a aprender, member in the dominar el church significado de eso, para que la of iglesia, Jesus Christ para que in sea the la world, iglesia de Jesucristo a este for mundo, which reason God has created all things. por la cual Dios creó todas las cosas. Because we're suffering from a sense of inferiority. Porque nosotros sufrimos de una sensación de inferioridad. We're poor Somos pobres and we don't have large things in which to boast. y no tenemos grandes cosas en las We cuales have a jactarnos. makeshift church. No tenemos una iglesia It's not a fantástica glass cathedral. con cristales y cosas wow. We don't have many material advantages. No tenemos muchas ventajas materiales. And we're living beneath the estimation that we ought to have Y for estamos the church. viviendo debajo de las estimaciones que deberíamos de tener como iglesia. Which if we understood it, Si lo entendiéramos, would enable us to rise podríamos levantarnos to the stature and the fullness of Jesus Christ a la unto a estatura perfect man. de Jesucristo hasta un hombre perfecto. Oh, if you could but see it. Oh, if you could believe it. Oh, si pudieran creer esto. What a calling
¿Qué llamamiento? And what is it for which we have been created, the ¿Y church and the world? cuál es esa razón por la cual el Señor creó al mundo y a la iglesia? To demonstrate Para demostrar, para The dar manifold a wisdom of conocer God. por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios to the principalities and powers in heavenly places. a los principados y potestades en los lugares celestiales. Now that is stupefying. Ahora eso lo deja a uno tambaleándose, estupefacto. What kind of wisdom? ¿Qué clase de sabiduría? And to whom is this demonstration made? ¿Y por qué se tiene que demostrar a It's estos? not even for the world. Ni siquiera se le va a demostrar al It's mundo. for something in the air. Es algo que está en el aire. The principalities and powers Los of the air. principados y potestades del aire. That this is important to God. Esto es muy importante para He Dios. wants to demonstrate something to Él them quiere demostrarle algo a esas that will cosas, bring a final defeat to their influence in the world. lo cual va a llevar a su derrota final en este mundo. And it can only come through the church. Y solamente puede venir a través de la iglesia. I'm always wanting to pray again for more grace. Yo siempre quise orar por más gracia todavía. I'm holding my breath Me estoy aguantando la as respiración, if the whole history and future porque toda la historia y el of futuro this congregation, de esta congregación, this work, de este trabajo, de and esta the obra Church of Latin y de la America iglesia de Latinoamérica is hanging in the balance right está now pendiendo en la balanza en este in momento, the understanding and the receiving en el tender y el recibir, of this mystery de el recibir este of misterio, which Paul is made a steward, del cual Pablo fue hecho mayordomo, that he might teach the church para que él pudiera enseñar a la the iglesia inestimable riches in Christ las inescrutables riquezas de Cristo and the reason for its own y existence la razón de su existencia, beyond its own enjoyment, más allá de su propio beyond its own disfrute, self-centered interests, más allá de su egoísmo, beyond the issue of its health, más allá del asunto de yo, its poverty, de su its pobreza, possessions, de sus posesiones, its reputation, de su its enjoyment. reputación. There's a purpose in God Hay un propósito en Dios to make a demonstration de hacer una demostración that would never occur to us to be que important, a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido que fuera importante, but the fact that He has created all things for this pero el hecho de que Él haya creado todas las cosas para esto ought to persuade us debería de persuadirnos, that it's important for Him, debería de convencernos que es that He importante did para not Él think it extravagant y de que no es demasiado to extravagante create all things the world, crear todas las cosas y al mundo that it could support the church para que la iglesia pudiera so that subsistir, it might make this demonstration para que la iglesia demuestre to the manifold wisdom of la God multiforme sabiduría de Dios to the principalities a and los powers of the principados air y potestades del aire, that cannot even be seen, que ni siquiera podemos that ver, are invisible, que son invisibles, but brood over every nation, pero que están encima de cada nación, including Mexico, incluyendo México, every city and locale, cada ciudad, cada pueblo, including Monterrey, incluyendo Monterrey, and have been exerting y que han throughout all estado time their influence, their ejerciendo su power, influencia y su poder to suppress para mankind, oprimir la humanidad, to excite anger and violence and bloodshed and death, para que haya muerte, asesinatos, because they sangre, have another wisdom porque ellos tienen otra clase de that is based sabiduría on selfishness, que se basa en el egocentrismo, en ambition, ambición, and they want to rule. y ellos quieren They want to gobernar, influence. ellos quieren They want to influenciar, jerk and manipulate ellos nations and quieren peoples. manipular naciones enteras llenas de hombres, And they've been having a field day till now. y han estado teniendo un día de As campo. history shows it. History shows it. La historia lo muestra. In Africa, En África, black against black. negros contra negros, Wholesale genocide by the million. genocidio, ventas de esclavos Men, por women, and millones, children, hombres, hacked mujeres to y niños, pieces. cortados en pedazos, In bloodthirsty anger because they're not of the same en tribe. furia sedienta de sangre porque no eran de la misma tribu, Because the pride of one people porque el has been orgullo is excited de un against that of another. pueblo los excita contra otro pueblo. Oh, you dear saints. Ay, queridos santos, If you will not and cannot understand si ustedes no that pueden there's an entender invisible realm of reality que that hay broods over una nations esfera espiritual que gobierna sobre cada nación and exerts y its sinister, ejerce su nefarious influence siniestra y nefasta influencia to jerk and manipulate para men, manipular a los hombres,
to cause violence, riot, para llevarlos disorder, a violencia de chaos, toda clase, death. caos, muerte. then you are naive. Si ustedes no creen eso, entonces son Then you're ingenuos lost to the purposes of y God. se van a perder los Then propósitos you de don't know Dios. where the action is. Entonces no van a saber dónde está And ocurriendo everything la that you acción do y no van a saber is qué beating hacer against the air porque in va a ser un futility, golpear contra el aire, no va a because servir you've de not nada recognized, porque no reconocen, not understood, no reconocen, no not entienden, come to a maturity of understanding no se llega a una madurez de entender recognize para reconocer this conflict este conflicto and our place in it y nuestro lugar en and él bringing it to an end y llevarlo a un fin through the church. que se acabe a través de la iglesia. You say, brother, if that's true, Pueden decirme, bueno hermano, si eso es where verdad, in recent history has there been a demonstration of this influence bueno, vemos que en la historia ha habido una demostración de esta influencia that can actually, though it's invisible and in the air over cities and nations, bueno, es invisible y está actuando encima de las naciones y ciudades. as any man knows who travels between nations, Cualquier hombre que viaja entre dos países as distintos, I have, como yo lo he hecho, and sabe merely crossing the border, que al cruzar la frontera you're breathing another está air. respirando otro aire. There's something in the air Hay algo en el aire that's different and other than the country from which you've just come. que es diferente de la nación de la cual acabas de salir, That shows the influence of the principalities and powers in that place. que demuestra la influencia de los principados y keeping with the potestades history en of ese that lugar place. y que tiene control sobre la historia de ese lugar. And you can feel Y tú puedes the opposition. sentir la oposición, It's real. es real. What's the greatest demonstration in recent times of this truth? ¿Cuál ha sido la demostración más real de esto en tiempos presentes? Nazi Germany. Alemania nazi, la Alemania nazi. The most civilized, Los más civilizados, highly accomplished nation, la civilization nación, la civilización más that has given realizada to the world Beethoven, que le dio al mundo Mozart. Beethoven, a You know Mozart. these names? ¿Conocen These esos great nombres? composers? Con estos Am I grandes speaking over your compositores, head? o estoy hablando por encima de sus cabezas. Do you know what philosophy means? ¿Saben lo que es Great filosofía? philosophers, Grandes filósofos, great theologians, grandes teólogos, great poets, grandes poetas, great ethics, great culture, grandes great éticos, civilization. grande cultura, grande civilización. But in the space of 10 years, Pero en el espacio de 10 años, some gutter snipe in the bottom of beer cellars, en un cualquiera que estaba led en, by occultic influences, en lo más bajo de una prisión, que estaba siendo movido por celebrating the influencias ocultas, swastika, celebrating celebró la the suástica, broken cross, la cruz gamada, la cruz formed a quebrada, political y reality. formó una realidad política of which the Jews said, this shall pass, de la cual los judíos dijeron, esto va a pasar. this nation with its history will not tolerate that. Esta nación tan buena que es no va a tolerar Such a eso. piece of scum as that will never rise to any kind of place of O sea, influence. esos tipos jamás van a llegar a un lugar de influencia. And within 2 or 3 years, he was the Y chancellor en of 2 Germany. o 3 años ese hombre And era Nazism el had taken gobernante de la possession nación. of a great Y nation los nazis se apoderaron de una gran nación and set in motion the development of its military y power pusieron en movimiento el desarrollo de su poder that it militar could sweep through its neighbor para que nations. pudieran barrer a sus naciones Czechoslovakia, que la rodeaban, Austria. Checoslovaquia, Polonia, No one could stop Austria. them. Nadie los podía detener. They conquered the whole of Europe Cargaron contra toda Europa and were stopped only by Russia y solamente fueron detenidos por in the Rusia Russian winter, en el invierno or ruso. else they would have conquered the world. Si no hubieran conquistado el mundo, In the process of which en el proceso, they systematically annihilated ellos 6 million sistemáticamente Jews, aniquilaron a 6 millones de judíos. called the Holocaust. Eso se llama el holocausto. Oh, dear saints, don't you know about this? Queridos santos, ¿sí saben acerca de Don't you have esto? a responsibility ¿Sí conocen su responsabilidad of the aquí church como iglesia to have some understanding of history para tener algo de entendimiento And de what la is historia happening in the y de lo world. que está pasando en el mundo and what might yet happen, y lo que va a suceder aún? and understand what the root of the evil Y is que entiendan cuál es la raíz de ese mal, that not only can influence que no nations, solamente puede influenciar las but naciones, possess them sino poseerlas and perform its evil, y realizar su obra de maldad, especially against the Jew, especialmente contra el judío, which they hate. al cual ellos odian. Why? ¿Por qué?
Because they know better than you. Porque ellos saben mejor que ustedes. If the Jew is ever restored Si el judío llega a ser to the God restaurado of their fathers, al Dios de sus padres, if the redeemed of the Lord ever si los return to Zion, redimidos del Señor regresan a Sion, the king will come, el rey va a venir, who said to them, "You'll not see me again. el cual ha dicho, no me van a ver hasta que ustedes digan, Blessed is he who comes in the name of the Lord." bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Will you understand me when I say ¿Sí entienden lo que acabo de decir? the return of Israel El regreso is de the coming Israel of the king, es la venida del rey, not the present political state, no el estado político actual which is yet to de experience Israel, judgment, el cual todavía tiene que uprooting and experimentar expulsion, juicio, desarraigamiento y expulsión, at the final restoration, para entonces tener una restauración spoken by the final, prophets since the world la cual began. fue profetizada por los profetas desde antes de la fundación The del mundo, king will come que el rey vendría and take his place y tomaría su lugar upon the holy hill of Zion sobre el monte santo de as the Sion, son of David, como el hijo de David, qualified to sit upon the throne of David para que pueda sentarse sobre el and trono de rule not David only over y Israel gobernar no solamente la nación de but over Israel, all nations. sino sobre todas las naciones. And that will mark the end Y eso marcará el of the fin false rule del reinado and falso influence y de la influencia of the principalities and powers of the de los air. principados y potestades del aire. We have prayed that the Lord would enlarge your capacity to receive. Hemos orado these porque el things. Señor pueda agrandar la capacidad de ustedes para entender, queridos santos. The church is called La iglesia ha to sido a llamada great last days drama, a este drama tan enorme de los últimos días. the conclusion of all the ages, La conclusión de todas las edades. the coming of the King, La venida del Rey, who was born to rule. el cual ha nacido para Out reinar. of Bethlehem shall he come forth unto you, De Belén saldrá quien vendrá a whose goings ustedes forth have been from old and from everlasting, y cuyo reino durará para siempre, who's to be ruler in all Israel, quien gobernará todo Israel, that the law might go forth out of Zion, para que el And Señor the word of salga the Lord de out of Sion Jerusalem. y la palabra de Dios de Jerusalén. to the church is called La iglesia ha to sido a llamada great last days drama, a este drama tan enorme de los últimos días. the conclusion of all the ages, La conclusión de todas las edades, the coming of the King, la venida del Rey, who was born to rule. el cual ha nacido para Out of reinar. Bethlehem shall he come forth unto you, De Belén saldrá quien vendrá a whose ustedes goings forth have been from old and from everlasting, y cuyo reino durará para siempre, who's to be ruler in all Israel, quien gobernará todo Israel, that the law might go forth out of Zion, para que el And Señor the word of salga the Lord de out of Sion Jerusalem y la palabra de Dios de Jerusalén to all nations, a todas las naciones, that they would study war no para que no more. estudien más la guerra. These powers crucified Christ. Esos poderes fueron los que crucificaron a Cristo. Paul says in 1 Corinthians, Pablo dice en 1 de Corintios, if they had known, si ellos hubieran sabido, they would not have crucified the Lord of glory. no hubieran crucificado al Señor de gloria. He said, but brother, I thought the Romans crucified him. Bueno, yo pensé que los romanos They fueron were los the que lo instrument. crucificaron. Ellos fueron el instrumento, But the wisdom and the will pero la came sabiduría from these powers, vino de estos poderes, expressing their fury and their los anger and cuales their expresaron indignation su furia y su indignación against God and the Son of God, contra Dios y contra el Hijo de Dios, thinking to remove him through para death, removerlo, para llevarlo a la muerte who received their vicious death y hacerlo recibir una humillación y una without muerte complaint. viciosa, and did not answer back in kind. He did not answer back.
y sobre aquel que no He respondió went de la as misma a manera, lamb to the sino que slaughter, él fue como un cordero al matadero, silently. quietamente. He didn't complain that I'm innocent of what I'm being charged. No se quejó, yo soy inocente de lo que me acusan. You need to stop what you're doing. Necesitan pararse de esto que están I haciendo. don't deserve this fate. Yo no merezco este destino. How dare you? ¿Cómo se I'm atreven? the Son of Yo God. soy el Hijo de Dios. Not a single complaint. Ni una sola queja. Nothing in his own defense. Nada en su propia defensa. He had to fulfill the prophetic word. Él tenía que cumplir la palabra He went profética silently as a lamb to the y slaughter. fue silenciosamente como un cordero al And when matadero. the people were provoked by the powers to antagonize him, Y cuando la gente fue incitada por estos Come poderes down from the a cross and we will ponerse de believe you. antagonistas, baja de la cruz y entonces te vamos a creer. in everything that should have brought him to a boil of resentment, Todas las cosas que lo podrían haber llevado a enojarse y that sentir they're mocking resentimiento, him even in his porque se suffering unto estaban death. burlando aún en su sufrimiento mientras moría. If ever he had a reason to be indignant, Si alguna vez llegó a tener el And Señor let them razones have it. para sentirse indignado, you unbelieving Jews, les hubiera podido haber dicho ustedes, I'm suffering judíos for you. incrédulos, and in my agony I have to listen to your mock y and talk. aún en mi agonía tengo que estar escuchando sus Then let burlas. this curse be upon you. Entonces, que esta maldición sea sobre ustedes. He answered not a word, Él no contestó ni una palabra, because in his death porque en su and in muerte his suffering, y en su sufrimiento, he was revealing the wisdom of Él God, estaba revelando la The character sabiduría of God. de Dios, the willingness to suffer la voluntad de Dios, la Without disposición a sufrir sin quejarse, unjustly, aunque fuera injusto, trusting the Father confiando en el to Padre, vindicate him eternally, el cual lo vindicó eternamente. and saying of his tormentors, Y le dijo a sus atormentadores, let not this sin be to their charge. dijo de sus atormentadores, Señor, que no les ha Forgive them, tomado en cuenta este pecado, for they know not what they perdónalos do. porque no saben lo que están He haciendo. was full of Él mercy estaba lleno de and more misericordia consideration for his tormentors y aún tuvo misericordia de sus than for atormentadores. himself. Tuvo más misericordia de ellos que por sí mismo. So Paul tells us in Colossians Entonces Pablo nos dice en Colosenses that in his suffering and death at the cross, que en su sufrimiento, en muerte en la cruz, he inflicted a defeat upon the principalities and powers. Él derrotó a los principados y potestades del aire. He publicly revealed them Los expuso públicamente and disarmed them, y los quitó su honra, but he did not extinguish them. pero no los extinguió. He left that for you. Les dejó algo a ustedes. They suffered a basic defeat. Ellos sufrieron una derrota They are inicial. stripped and disarmed, Ellos fueron despojados y but they still desarmados, continue to pero function todavía siguen funcionando through intimidation a través de and threat intimidación, de and amenazas lust y de lujuria to move mankind para mover a la away humanidad from God lejos de Dios to the gods of this y para world. moverlos a los dioses de este mundo. Therefore, Paul says Entonces Pablo in dice chapter 6 of en el Ephesians, capítulo 6 de Efesios, we wrestle not against flesh and blood, nosotros no luchamos contra carne ni but sangre, against the principalities and powers of sino the contra los air, principados y potestades del the aire, world rulers of this darkness. los que son los que gobiernan este mundo y esta edad de oscuridad. That's the reason for the drug trade Esa es la razón and for por la cual corruption in tenemos governments gobiernos corruptos, rutas de droga, and authorities that can be bribed and paid y off, autoridades a las cuales les podemos dar mordidas. and elections won or lost by bribery, Y esa es por la razón por la The cual las world is elecciones corrupt, son ganadas and its government, ilegítimamente. Este mundo es corrupto, es its trade, vicioso, its prostitution, su its drugs, its prostitución, sus crime. drogas, su orgullo. We don't wrestle against flesh and blood, No peleamos contra carne ni sangre, but against the root of evil, sino contra la raíz de the ese mal, principalities and powers of los the air, principados y potestades del the aire, rulers of this world's los que están darkness, gobernando este mundo en which is why oscuridad, Jesus said, the prince of this world comes. de los cuales Dios dice, But he el has nothing príncipe de against este me. mundo viene contra mí, pero él no tiene nada en mí. Wake up there, saint. Levántense, despiértense, We're santos. called into a war. Estamos siendo llamados a una And to guerra conclude it, y estamos we incluidos began it, we finish it. y vamos a terminarla. We wrestle Estamos luchando
This is not some light activity. No es una actividad así ligerita. Because the weapons of our warfare Porque las armas de are nuestra not carnal, milicia no son carnales, but spiritual, sino espirituales, to the bringing down of strongholds para la destrucción de fortalezas, through prayer, a través de la through oración, intercession, a través de la intercesión, through fasting, a través del through ayuno, true worship. a través de adoración obedience and verdadera, a sacrifice. través de obediencia y wisdom of sacrificio. God. Esa es la sabiduría de Dios, Demonstrated by the church. la cual se demuestra a That través is the de la church. iglesia, que es That is the verdaderamente we la iglesia. who can wrestle. Y esos son los quienes pueden luchar. There is a purpose for our being Hay un propósito aquí that we need to recognize que necesitamos reconocer and receive y recibir as ultimate responsibility. como una responsabilidad muy alta. That we would say with the Apostle Paul, Entonces debemos de decir con el Who apóstol Pablo, is ¿quién sufficient es for these suficiente things? para estas cosas? ¿Quién puede? Lord, you have called us to that which is beyond ourselves. Señor, tú nos has llamado a algo que está más allá de nosotros mismos. Well-meaning intention cannot fulfill this requirement. Por más buenas intenciones que tengamos, no vamos a poder cumplir esto, Even to be charismatic and Pentecostal, incluso aunque seamos carismáticos o pentecostales. we have got to come into the reality, Tenemos que llegar Of a the la life of God realidad himself. de la vida de Dios mismo into the overcomer, y llegar a ese into his nivel, resurrection power, al poder de su resurrección, into his authority a su autoridad as the Son of God, como Hijo de Dios, who was resurrected and ascended que resucitó y ascendió a los cielos and enthroned, exalted on high. y está sentado en su trono en lo alto. Tenemos que llegar a ese nivel. We have an apostolic responsibility Tenemos una responsabilidad que es that can only apostólica, be fulfilled on the apostolic ground, que solamente puede ser cumplida en un terreno apostólico, which is the resurrection life of the ascended cual Christ. es la vida de resurrección de Jesucristo mismo. Not just the acknowledgement of the truth of the doctrine of resurrection, No solamente el conocimiento de la doctrina, but the actual appropriation. sino la That we apropiación, might say with Paul, para que podamos decir con Pablo, for me to live para mí is Christ. el vivir es Cristo. That's why. Eso es la You razón can por qué. ask my brother Tony. Ustedes se pueden preguntar And aquí we a mi have been hermano together in many Tony, places in the hemos world. estado juntos en muchos lugares en el mundo, He says the greatest things that ever issue from you y dice, las cosas más grandes que he escuchado is when you are exhausted de ti vienen cuando estás cansado, cuando estás uninspired, débil, cuando no tienes inspiración, because it gives God the greater opportunity porque ese estado le da a Dios la oportunidad to más be all grande in all. de ser el todo en todo. Can God succeed ¿Puede Dios tener éxito in making of the Latin American church, en hacer de la iglesia de Latinoamérica, in all of its Spanish, Latin, and romantic con todo culture, y su cultura hispánica y romántica, an apostolic ¿será que reality? Dios puede llevarla a una realidad apostólica? Then, when they are sick, they need to call for the elders of the church. Una iglesia tal que cuando estén enfermos llamen a los ancianos de la They iglesia, need to subscribe to the Word of God. porque ellos necesitan suscribirse a la palabra de Dios. They need to humble themselves and ask prayer from men whom they know, Necesitan humillarse y pedir oración de aquellos que ellos and whose conocen, weaknesses they have seen, cuyas debilidades ellos han visto, and yet believe y que aún creen that those same men can, by a prayer of faith, bring healing. que la oración de tales hombres, la oración de fe de tales hombres puede sanarlos, And they're not to be overlooked y no tienen que ser despreciados in preference to the visiting speaker, en preferencia al orador invitado, who appears to be so anointed que parece tener tanta unción, that you would bypass the government of God tanta así que ustedes pueden menoscabar el and gobierno de be Dios, encouraged in your immaturity y en su inmadurez to run after personalities van a querer correr a personalidades and seek to be healed, y tratar de buscar sanidad, when your sickness has more to do with that kind of immaturity and cuando spiritual condition tu than enfermedad you tiene know. más que ver con tu propia condición, tu inmadurez espiritual, de lo que tú crees.
if we are going to defeat the powers of the air, si vamos a derrotar esos poderes del aire, it's by a people who have come of age, va a ser a través de un pueblo que ha who madurado, obey the word of God, que obedece la palabra de Dios, who respect the authority of God in que the church, respeta la autoridad de Dios en la iglesia and make the authority respect itself. y que hace que su autoridad se respete a sí misma. Only a church of this kind, Solo una iglesia de este tipo, displaying a reality of this kind, que experimente, que tenga una realidad de este tipo, can move Jews to jealousy. va a mover a los judíos a celos. Nothing less, Nada menos, nothing other, nada más allá de but eso, a church that has come of age. sino una iglesia que ha madurado, que ha llegado a su edad, To a people who have no distinction in themselves, por un pueblo que no tiene distinción en sí mismo, whom God has taken off the dung heap, al que el Señor ha llamado who were de beggars of de the lo dung menos, heap, que estaban siendo como mendigos en las of which I calles, also am one, como yo también era uno de esos, and he makes to sit with the princes of his people, y los va a hacer sentarse con los príncipes de su pueblo, and makes them the nobility of God, y los va a hacer la cosa preciosa de Dios, the aristocracy of the kingdom, la aristocracia del reino, men and women who have come of age, hombres y mujeres que han of madurado, maturity, que han alcanzado of un grado de responsibility, responsabilidad, who are living lives appropriate to the kingdom and the glory to que which they are están called, viviendo vidas que son apropiadas al reino al cual pertenecen, who will not make excuses for themselves. que no van a estar excusándose a Well, sí brother, I mismos. didn't have your advantage. Ay, hermano, pues I never had education. no tenemos sus I come from a ventajas, poor yo nunca family. tuve I never had a educación, real yo era una father. familia pobre, nunca tuve un padre que me amara. We have all things in him. Nosotros tenemos With whom we todas have las to do. cosas en Él. The wisdom of God is this, La sabiduría de Dios es esto, that he has chosen que Él ha the escogido weak lo and the débil foolish thing y lo menos del mundo to confound the world para confundir in al what mundo it thinks is wise and que cree powerful. que es sabio y poderoso, That out of the mouths of babes and sucklings he has porque perfected Él ha wisdom perfeccionado la alabanza en boca de los niños y de so los as que to maman stop the mouth of his para poder adversary. callar la boca de sus adversarios. The Lord has made the poor to be rich El in Señor faith. ha hecho que el pobre sea rico en fe. In James chapter 2, En el libro de Santiago, capítulo 2, the apostle James tells us, el apóstol Santiago nos dice, "Hearken, my beloved brethren." sepan, mis amados hermanos, What does that mean, hearken? What does that mean, hearken? hermanos amados, oíd. ¿Qué significa oír? Don't just listen casually. No solamente escuchen casualmente, Hear this. Take this into your escuchen, deepest escuchen. consideration. Pónganlo en su consideración más profunda. Has not God chosen the poor of this world rich in faith? ¿No ha elegido Dios a los pobres en este mundo para que sean ricos en fe And heirs of the kingdom, y herederos del reino which he has promised to them that love que ha him? prometido a los que le aman? But you have despised the poor. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. It's not only the rich who have despised the poor, No es solamente los ricos los cuales han despreciado a los pobres, but the poor who have despised the poor, pero el pobre ha despreciado al pobre. who despise themselves Se desprecian entre ellos mismos and think little of themselves, y piensan menos entre ellos mismos and are not living in the dignity y no están viviendo en la dignidad which is their gift in the salvation of God. que es el don de la salvación en Dios. That God has appointed that the poor should be rich in faith. Porque Dios ha señalado que el pobre ha de ser And are rico not to be en fe despised. y no ha de ser despreciado Because they are poor, porque es pobre, because they are weak, porque es because they are foolish in débil, the world's sight. porque es necio a la mirada del mundo, Because through such a people, porque
gente And only así, such a y people solamente gente así, will the glory of God be obtained obtendrá la gloria de Dios. when he defeats the principalities and Cuando powers Él of the derrote air. los principados y potestades del Who aire, celebrate power, strength, learning, prestige, wealth, force. los cuales celebran fuerza, violence. riquezas, violencia, prestigio, He will defeat them Él los derrotará by the demonstration of his own wisdom por la demostración de su propia sabiduría, in the beauty of holiness, en la hermosura de la in santidad, the simplicity of the saints, en la simplicidad de los santos, whom he has taken off the dung heap los cuales Él ha tomado de los and lugares made bajos to sit with the princes y of los his people, los ha hecho sentarse con los and príncipes has de su given to pueblo, them his spirit y les ha dado su espíritu and the gifts of the spirit, y los dones de su the gift of espíritu, wisdom and knowledge and el don understanding de and sabiduría, de discernment, entendimiento, de and discernimiento, every provision for godliness in life, y cada provisión de Dios para esta vida, that they might together constitute a church para que todos ellos juntos puedan constituir of an una organic kind, iglesia de una clase orgánica really joined que realmente esté as the body unida of Christ, como el cuerpo de every Cristo, joint supplying, con donde cada juntura provee a para ese body cuerpo, that can wrestle, un cuerpo que puede can luchar discern and recognize puede the discernir evil over their own y country, over their reconocer own el locality, mal que habita sobre su propio país and defeat it, y derrotarlo, not by carnal means, but by spiritual. no por medios carnales, sino Through por intercession, medios through prayer, through espirituales, fasting. a través de Breaking ayuno, and oración, loosing the powers of intercesión, darkness para derrotar that a sus have kept the poderes entire locality and city and nation in bondage, que han mantenido esclavizados a pueblos, ciudades y naciones. demonstrating that there's a God who has set men free Un pueblo así puede mostrar que hay un Dios que puede by the liberar a freedom la which you gente. yourself enjoy. Pueden participar de la exhibit libertad que ustedes han participado without license. y lo pueden exhibir. You're not living in fear, No intimidation, vivirán en miedo threat. ni en What about intimidación. the future? Ay, ¿qué acerca What del about futuro? money? What about, ¿Qué what acerca del about? dinero? ¿Qué acerca de qué? ¿Acerca de? Because you're people who believe God and His Porque Word, la gente que le cree a Dios y a su who palabra, said, seek first the kingdom of la God, cual dice, buscad primeramente el reino de Dios y su and justicia, all things will be added unto todas you. las cosas serán añadidas. So this precious rabbi with whom we met yesterday and today, this precious rabbi with whom we met yesterday and today, Precioso rabino que vimos el día de ayer y el día de ahora, born in Buenos Aires, que nació en Buenos Aires lived his entire life in Latin y America. que ha vivido su vida entera en Latinoamérica. Who are you, he said. ¿Quién eres tú? What are you Dijo. about? ¿De qué te tratas Why are tú? you here in ¿Por qué Monterrey? estás aquí en Monterrey? Well, I said for the same reason that I was in Singapore, Bueno, le dije por la Malaysia, misma razón que he Indonesia, estado en Indonesia, Malasia, en Holland, Germany, Singapur, Israel. Holanda, Alemania, I'm going to Israel, Africa. y por la cual he ido a I'm all over the África world. y he estado alrededor de todo el mundo. I'm serving the God of my Estoy fathers, sirviendo al Dios de mis padres and I'm the author of several books, y he escrito unos cuantos libros serving the que Lord. se venden en todo el mundo. He estado sirviendo al Señor He said, y él me dijo, what is your organization? ¿cuál es tu organización? Your movement? ¿Cuál es tu movimiento? How you're paying for this? ¿Cuánto te pagan pays por the esto? bill? ¿Quién paga los gastos? I said, seek first the kingdom of Yo le God, dije, bueno, busca primeramente And el his reino de Dios y righteousness, su justicia, and all things will y be todas added las unto you. cosas serán añadidas. We are not limited by the Mexican economy. No estamos siendo limitados por la economía We're mexicana. not affected by what are the natural resources of our No nation. estamos siendo afectados por cuáles sean los recursos naturales de nuestra God is not nación. limited Dios no está by the limitado earth which He Himself has made. porque esta tierra Él mismo la ha He hecho. has seen to it Él lo ha previsto that todo. certain areas would be impoverished. Y ha visto que ciertas áreas estarían en pobreza. That if there is a people in the midst of those areas Y que that are si hay enjoying Un prosperity, pueblo en medio de esas áreas que tiene prosperidad it's not to be attributed to the accident of resources no debe de atribuirse al accidente de or los the skill of their recursos manpower, o a las habilidades que tengan but to como their hombres, faith in God, sino a la fe que tengan en Dios, who will give all things el cual da todas las to cosas. those who seek first Aquellos que buscan the primeramente kingdom of heaven el reino de los and cielos His y su righteousness. justicia.
So let me conclude for tonight Así que déjenme concluir por esta noche. and ask you a question. Les voy a hacer una pregunta, It is the question. y es la pregunta. What is first for you? ¿Qué es primero para ustedes? Your own self-interest? ¿Tu propio interés? Your health? ¿Tu salud? How you feeling? ¿Cómo te sientes? Your son, your children, your ¿Tu family, your hijo, husband? tus hijos, tu familia? These are legitimate natural concerns. Estos son preocupaciones naturales But que they're son not your first legítimas, concern. pero no son lo primero. When you make them your first Cuando concern, ustedes hacen que eso sea lo primero, you're substituting an idol against God. están sustituyendo a Dios por Seek un ídolo. first the kingdom Buscad primero el and the reino y al rey And his purpose, y su propósito, which is other than your own, el cual es otra parte del de and ustedes. according to what we have read in Y de acuerdo a Ephesians, lo que acabamos de leer en Efesios, has no benefit for the world at no all. tiene beneficio para el mundo para nada. A demonstration Una through the demostración church a través de la of the iglesia wisdom of God de la sabiduría de Dios against the principalities and powers of the air. para los principados y potestades del aire. Is, Paul says, is the eternal purpose of God in Christ Como Jesus. Pablo dice, es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. So God has sent me all the way to you, Porque Dios me ha enviado desde bien lejos aquí, where others have rejected and are unwilling donde to receive otros it, nos han rechazado y no nos han querido tener, to put this question to you. para hacerles esta pregunta. The church that is the church, La iglesia que es la iglesia, that will fulfill the eternal purposes of God que va a cumplir los propósitos eternos de Dios and have a distinguished inheritance, y que va a tener una herencia An eternal reward. exclusiva y una recompensa eterna, because they will suffer porque van a sufrir if they put the interest of God first. si ponen los intereses de Dios The primero. powers of the air will take Los notice, poderes de los aires se van a dar cuenta and they will begin to fear, y van a comenzar a and oppose tener you, miedo y a oponérseles, who up till now have not bothered you, porque ellos hasta ahorita no los han molestado because they todavía. said Jesus we know and Paul we Porque ellos know, dicen, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, but the church in Monterrey, pero la iglesia en Monterrey, Buenos Aires, en Buenos Aires, who? ¿Quién? So long as the church lives for itself, Así que mientras la iglesia viva para sí its own misma, self-interest, en su propio own interés, benefits, en su propio its own beneficio, enjoyment, en su propio the disfrute, powers of the air los poderes del aire yawn in our faces, bostezan en nuestras caras, we constitute for them no threat, porque constituimos nada para ellos, ni siquiera una amenaza, but a people who will determine pero un pueblo que esté the determinado first purpose for our being a cumplir el primer propósito de is the nuestro ser, fulfillment of the purpose of God, al cumplimiento del propósito de the Dios, eternal purpose el propósito which is eterno established in Jesus Christ que ha establecido en Cristo creating Jesús, all things, en crear todas las in order cosas, through the church para que la iglesia, the manifold wisdom of God might be para que demonstrated. a través de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios To the sea princes dada a and powers of the conocer a air. los principados y potestades de los aires. Whatever that cost, whatever that means, Lo que sea que eso signifique, however much it's against our own self-interest, aunque vaya más allá de nuestro propio interés, however much it opens us up to a new opposition, aunque eso nos haga vulnerables a una A new nueva kind of oposición, persecution. a una nueva clase de persecución, we are willing, estaremos dispuestos, and not only y willing, no solamente dispuestos, we count it privilege, podemos contarnos como and privilegiados rejoice with the honor y regocijarnos por of el the honor de whatever nuestro the llamamiento, de realizarlo cualquiera que sea el costo. When the powers see a people like that, Cuando los potestades del aire vean gente, un pueblo who como are not ese, just resigned to their fate, que no solamente se están Well, I guess asignando a we su have destino. to. Bueno, God called us, creo but I'm que not tengo enjoying que this. hacerlo, Dios me ha llamado, pero no lo estoy disfrutando when esto. they see a rejoicing Cuando ellos vean un pueblo que se for the regocija privilege of God, por el privilegio que Dios and les the ha high dado calling of God in de Christ cumplir Jesus, ese gran llamamiento de Dios en Cristo by a Jesús, people who are willing to por un bear pueblo que está dispuesto a the soportarlo, opposition that has always a soportar la oposición to que those siempre who ha make venido. God first, Aquellos they will tremble. que pongan los propósitos de Dios, They esas will break. potestades van a temblar They will delante de lift ellos. off Y ellos van a poder the romper esos communities that they poderes. have over-dominated. Aquellos que han estado They will dominando, release the captives ellos van a poder liberar a los so that cautivos your message of the gospel para que el mensaje del will find Evangelio open ears and pueda open hearts and encontrar hearing. corazones y oídos Because you have fought abiertos, the spiritual battle
porque ellos ya And habrán have peleado loosed the la captives palabra espiritual y by ya, your la own batalla spiritual espiritual y ya warfare habrán librado esas in batallas wrestling y habrán luchado against the powers of your own locality contra los poderes de su propia localidad and freed the captives y liberarán a esos cautivos by the demonstration of the freedom por la which you enjoy demostración de and la by libertad which que you are ustedes freely disfrutan and by which you are freely y choosing por la cual ustedes han sido escogidos, to put God and His purposes first. por la cual ustedes habrán escogido seguir primeramente a Dios y sus propósitos. That if there's not a Jew for miles around, Aunque no haya un judío en muchas millas a la redonda, you still take it to heart todavía tomarán en su corazón that we have a mandate to move them que to tenemos jealousy. un mandato de moverlos a esos judíos a They may celos. not be here now, Tal vez ya no escuchemos but de they ellos will be ahora, here soon. no los hay ahorita, pero And at los that day, habrá. Y en ese día, May they see through us ellos buscarán la respuesta en the nosotros. foolish, the weak, Nosotros que somos lo necio, lo débil, the uneducated, the los poor, no educados, los pobres, the glory of their God. buscarán en nosotros la gloria de su Radiating Dios, out of Gentile que estará faces. radiando de rostros Who gentiles, know Him and love Him. la gloria de Él. So you need to be prayed for. Así que tienen bastante material para orar. What a call. ¡Qué llamamiento! What a mandate. ¡Qué mandato! Who can even understand this ¿Quién in one puede hearing, incluso entender estas cosas? let alone obey it? No digamos obedecerlas And obey it as the church, y obedecer como la iglesia, the whole body el together, cuerpo entero organically joined, junto que está unido Submitting to the government orgánicamente, que of God. se somete al gobierno de Dios, mature, por separated from the que ha world, sido separado del mundo, free from ambition, lust, libre de ambiciones, de cannot be lujuria, intimidated, cannot be que no threatened, puede ser amenazado not ni looking for their intimidado, advantage in the world, ni va a estar buscando sus ventajas en el mundo, knowing that God Himself sabiendo que Dios mismo is the rewarder of those who diligently es seek Him. aquel que premia a los que le buscan. It's a privilege to stand before you and speak these things. Es un privilegio estar parado aquí delante de ustedes y hablarles. The survival of my Jewish kinsmen, the Uno, survival, yo soy los sobrevivientes de mis hermanos will judíos rest with you, van a descansar con ustedes and also their salvation. y su salvación va a depender de When you ustedes. move them to jealousy Cuando ustedes los muevan a celos by the heavenly quality of your life, por la calidad celestial de su vida juntos, that is expressed in total unself-conscious que se expresa inconscientemente and unselfish love, y en amor que no es In egoísta, en verdad, and righteousness, en justicia, in mercy, en misericordia, and the willingness to sacrifice en la disposición a sacrificarse, even your own health and safety incluso sacrificar tu propia salud o tu seguridad for those who are not like you, por aquellos que ni siquiera te who quieren, never did anything por for you, aquellos que no han hecho nada por ti, who are Jews, que son judíos, the brethren of the Lord, los hermanos del Señor, whom you love as He loves, los cuales Él los ama como los ama a ustedes. by His love, Por su amor, the unconditional love of God, el amor incondicional de Dios a That través cannot de be ustedes, offended. que no puede ser ofendido. that they have never seen, Ellos nunca lo And han never visto, los expect to judíos see. nunca lo han visto y nunca habían esperado verlo through Gentiles. a través de gentiles. That's how I got saved. Así es como yo fui salvo. That's how they will get saved. Así es como ellos van a ser The salvos. issue of Israel's salvation El asunto de la salvación de and Israel Israel's y de la restoration restauración de Israel and the King's coming y de la venida del and His rey kingdom y de su reino is with you. es de ustedes, depende de ustedes. Now join me in prayer Ahora únanse conmigo en oración. that the Lord will seal Que el Señor your consecration, selle su consagración. that you're saying in your heart, Para que and digan you en can su say it aloud to corazón Him. y puedan decirle,
What this man is speaking tonight, Lord, Lo que este hombre está I diciendo don't esta noche, understand it Señor, all. no lo entiendo por but I completo, understand it sufficiently. pero entiendo esto poquito. It will require everything from me, Va a requerir todo lo que yo pueda dar. perhaps my physical life. Tal vez hasta mi vida física. This may be the route, the path to martyrdom. Tal vez esto sea incluso un camino hacia el But martirio. martyrdom is a privilege, Pero será un and privilegio. it tames a crown. Y me tendrá reservada una corona. So I want you to know, Lord, Así que quiero que sepa, I Señor. am not content to be an ordinary saint in the pew. No estoy contento con ser un solo cristiano ordinario que está I sentado don't aquí en want my una silla. Christianity to be a succession of services. No quiero que mi cristianismo sea una sola sucesión de servicios. I don't want it to come up to every visiting speaker and say, "Can you pray for me? I need No this, I quiero need llegar that." con cualquier predicador invitado y decirle, ¿puedo orar por mí, hermano? ¿Puedo orar por mí? I want to be overcoming, Yo quiero ver Mature. vencedor walking rightly, y caminar en the light of the justicia kingdom and the a glory, la luz del reino y I de wanna su gloria. rise Quiero to the levantarme fullness of your intention, a la entereza de tus Together with those intenciones with whom you've junto joined con me. aquellos que están conmigo, submitted to the authority God has someterme a given, la autoridad que and Dios growing ha up puesto together in Him, y estar juntos en Él, able to wrestle, able to serve, capaz de luchar, capaz de able to servir, move Jews to jealousy, capaz de mover a los judíos able a to celos, defeat the powers capaz of the de poder derrotar over los our poderes own del aire, locality, over our own locality, e incluso en nuestra propia we've localidad, been in bondage up till now, que ha estado esclavizada hasta because they hoy, didn't even know there's a freedom available. porque ni siquiera sabe el mundo que hay una From libertad lust, from ambition, disponible from fear, de from ambición, insecurity. de lujuria, de miedo, They see it in us, cuando ellos lo vean en the people who nosotros. are unafraid, Un pueblo que no tiene cannot miedo, be que intimidated, no puede ser intimidado, because we know God, porque conocemos a Dios, porque creemos su palabra, because He made available all things. porque se ha hecho disponible a nosotros. So Lord, Así es que, Señor, seal something tonight. sella algo esta noche. This is more than message, Lord. Esto es más que un mensaje, This is transaction. esto es una This transacción, is kingdom come. esto es el reino, venga This is tu reino. uttermost reality. Esto es una realidad This is the grande. purpose for our Este es el being, propósito de for nuestro our ser, salvation, de nuestra salvación, beyond ourselves. más allá de nosotros mismos. Seal it, Lord. Séllalo, Señor. Because if you cannot succeed with this people, Porque si tú no puedes tener éxito this con este pastor, pueblo, con este pastor, with this con congregation, esta congregación, where then anywhere in the world can you succeed? entonces no vas a poder tener éxito en ningún lugar del mundo. Bless them, Bendícelos, seal them, séllalos, help them ayúdalos to be what they must and ought. para que sean lo que deben de ser. Say yes to you tonight Que te digan, sí, Señor, and esta noche. declare to the principalities Y and le the declaren powers a los principados y potestades del aire that we are at war with you. que están en guerra We will con not ellos, succumb to your influence, que no van a dejarse influenciar to your seduction, por su your seducción, intimidation. por su intimidación. We have been freed Hemos sido liberados by Him who has conquered the power of death through por death aquel que ha conquistado el poder de la muerte a través de la and made muerte of you an open y spoil, los ha hecho a ustedes un And pueblo has- redimido removed your weapons, y ha desarmado a esas potestades and we will finish what He has y begun. vamos a terminar lo que él comenzó By the same demonstration por la misma demostración of the character of God, del carácter de Dios revealed especially in suffering revelado unjustly, especialmente en sufrir injustamente in whatever measure of the cross, en cualquiera que sea la medida de la we cruz have to bear que nosotros tengamos que cargar at the conclusion of the age. a la conclusión de la edad. That is the wisdom of God. Esa es la sabiduría de Dios. So we thank you, Lord, Y te damos gracias, for Señor, the high calling of God in por Christ el Jesus, gran, el supremo llamamiento en Cristo Jesús, which we receive tonight el cual recibimos en esta noche with sober understanding, con un entendimiento sobrio, as we have never before understood, como nunca antes lo habíamos entendido. and say yes. Y decimos sí, Count it privilege y nos contamos como the high privilegiados call por ese supremo llamamiento and the grace to fulfill it. y por la gracia para cumplirlo. That life that broke the fetters of death Esa vida que rompió And las rose cadenas and de la ascended muerte on y high. que resucitó y ascendió a lo by that alto life, a una by vida that power, nueva, por ese poder, por we esa shall vida, overcome. vamos a We shall prevalecer, triumph. triunfaremos por You eso. shall be glorified. Tú serás glorificado, Israel shall be saved. Israel será salvo, Her king shall come, estas cosas vendrán and peace shall be ruled in the earth. y habrá In paz en la Jesus' tierra name, y el rey vendrá. we En pray. el nombre de Jesús, oramos. Amen. Amén And amen. y amén And amen. y amén.